Dicen que ningún alfa puede ser quebrado, pero él lo fue, no por una guerra ni por un enemigo, sino por una maldición que lo puso de rodillas ante el destino. Y cuando todos lo abandonaron, cuando su fuerza se convirtió en silencio y su rugido en dolor, ella apareció. Una mujer rechazada por la manada, invisible a los ojos del mundo, pero elegida por algo mucho más poderoso que la sangre, el amor. Esta no es una historia de guerra, es una historia de redención. No habla de dominación, sino de curación, sobre una loba que aprendió a curar con sus manos, y un alfa que tuvo que perderlo todo para aprender a amar de verdad. Y aunque muchos lo llamen mito, hay amores que desafían incluso a los dioses. Le encanta que la luna guarde secreto, esperando el momento adecuado para volver a rugir. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una promesa. Una marca grabada entre la maldición y la fe. Y cuando termine, entenderás que hasta el corazón más herido puede volver a latir cuando alguien tiene el coraje de quedarse. Antes de empezar, quiero saber desde dónde te está mirando la luna esta noche. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Y si esta historia toca algo dentro de ti, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves el amor para siempre. Dicen que ningún alfa puede ser doblegado, pero él fue la excepción. En una noche sin luna, bajo un cielo que parecía arder, el rugido del lobo alfa resonó por última vez. Su poder, antes temido por todos, se desvaneció con un gemido que heló la sangre de toda la manada. Nadie entendió lo que había sucedido. Solo vieron al líder más fuerte caer de rodillas, como si algo invisible le hubiera arrancado el alma. Desde entonces, su nombre se ha convertido en un susurro prohibido entre los árboles. Algunos dicen que fue la luna la que lo castigó, otros que fue el amor. Pero todos sabían una cosa: el alfa había sido maldecido. El fuego del destino se encendió esa noche. Su cuerpo permaneció intacto, pero algo en su interior se quebró. No era una herida física, era una antigua condena. Los ancianos del clan hablaban de una maldición olvidada, lanzada siglos atrás por una mujer traicionada por el mismísimo alfa fundador. Una promesa rota, un corazón despechado, y el eco de esa rabia perduraba, esperando al siguiente heredero. Él, el líder más fuerte de su generación, fue quien pagó el precio. Su fuerza se convirtió en su prisión, su rugido, su castigo, su cuerpo, un trono inamovible de orgullo herido. Desde ese día, el castillo del Alfa se convirtió en un mausoleo silencioso. Las antorchas seguían encendidas, pero ya no había órdenes, ni desafíos, ni cacerías bajo la luna. Solo el eco de su respiración agitada, su furia contenida y el aroma a soledad impregnando las frías piedras. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Ni siquiera los guerreros más leales podían soportar la vergüenza de ver a su líder reducido a un hombre incapaz de levantarse. El lobo dentro de él dormía, o tal vez agonizaba. Las lunas pasaron. La manada comenzó a desintegrarse, como si el alma del alfa sustentara la de todos los demás. Sin su rugido, los límites del territorio fueron invadidos. Sin su presencia, la confianza se desvaneció, y él, atrapado en su propio cuerpo, se hundió cada vez más en el silencio. Nadie podía comprender los sentimientos de un lobo alfa que nació para proteger, pero que ahora necesitaba ser protegido. Para él, la maldición era más que una condena, era una humillación. Cada amanecer era un cruel recordatorio de su impotencia. A veces, cuando el viento soplaba desde las montañas, su voz se oía rugir en la oscuridad. No era dolor físico, era un lamento del alma. Gritaba a la luna, a los dioses, al destino,
Pidió respuestas, pero solo recibió silencio. La rabia lo consumía por dentro. Los muros temblaron, las antorchas se apagaron y los lobos aullaron en la distancia, temerosos de sus propias sombras. Era el Alfa, pero ya no era el mismo. Algo en él había muerto esa noche, algo que ni el tiempo ni el poder podían restaurar. Decían que ninguna fuerza podía sanar a un Alfa roto, que ni la luna, ni los dioses, ni la magia de los antiguos podían deshacer una maldición nacida del desprecio. Pero el destino, caprichoso y cruel, siempre guarda una grieta por la que entra la luz. Y esta luz vendría de donde nadie la esperaba, no de una guerrera ni de una sacerdotisa, sino de una mujer olvidada, invisible a todos, la compañera rechazada, la que el clan despreció y que pronto tocaría el corazón de los malditos. Sin embargo, en ese momento no lo sabía. Solo sentía rabia, vacío y el deseo de destruir todo a su alrededor. Las cadenas invisibles de la maldición lo mantenían atrapado en su propio cuerpo. No podía caminar, no podía transformarse, no podía sentir el viento sobre su piel. Era prisionero de su propia manada, condenado a observar el mundo desde las sombras. El lobo alfa que una vez dominó el bosque, ahora estaba dominado por su propio silencio. En las noches más frías, los pocos que aún se quedaban por allí juraban haberlo visto llorar. Lágrimas silenciosas, mezcladas con la lluvia. Un alfa llorando, algo que nadie podría haber imaginado. Pero la maldición no solo le había roto el cuerpo, sino también el espíritu. Él, que había amado una vez y lo había perdido todo, ahora creía que no merecía ser amado de nuevo. Esa pasión era una trampa y el amor, una maldición disfrazada de promesa. La soledad se convirtió en su más fiel compañera. Los muros del castillo, su única manada. Cada rincón guardaba recuerdos del poder que una vez tuvo, del rugido que hacía temblar los valles. Pero lo que más dolía no era el pasado, sino el miedo a no tener futuro. El alfa sabía que algo en su interior se apagaba lentamente, como una antorcha sin aire. Y sin embargo, una parte de su corazón se negaba a morir. El lobo dormía, sí, pero aún respiraba. Y así, mientras la luna observaba desde arriba, una nueva historia comenzó a desarrollarse. Una historia de redención, de sanación sobrenatural, de una pasión que desafiaría al destino. Porque cuando todo parece perdido, el amor siempre encuentra un camino, y esa mujer, la que aún no conocía, sería la única capaz de despertar al alfa que todos creían muerto. Los días se convirtieron en años entre aquellos fríos muros. El alfa, aquel que una vez hacía temblar a sus enemigos con una mirada, ahora era prisionero de su propio cuerpo. Intentó levantarse incontables veces, pero cada intento terminó de la misma manera. Su cuerpo cayó pesadamente al suelo de piedra, y la rabia ardía en su pecho como un fuego inextinguible. Las cicatrices invisibles pesaban más que cualquier herida física. Gritó, maldijo, golpeó la cama, hasta que el silencio se volvió más fuerte que él. Era un lobo que ya no sabía rugir. La manada dejó de visitarlo. Temían su furia, pero más que eso, temían su tristeza. Los pasillos del castillo estaban vacíos, y el eco de los pasos había sido reemplazado por el monótono sonido del viento a través de las grietas de la piedra. Las antorchas ardían, pero el fuego parecía temer su presencia. De noche, su sombra se movía como si aún fuera el guerrero que una vez fue, pero cuando la luz lo tocaba, solo quedaba un hombre destrozado. Un alfa traicionado por su propio destino. A veces, los recuerdos lo atormentaban cruelmente. Recordaba las batallas, los aullidos, los juramentos de lealtad eterna. Recordaba las risas junto al fuego, el calor propio, y entonces nada, solo silencio.
Era como si todo lo que había sido se borrara cada vez que abría los ojos. La maldición no solo lo inmovilizó, lo vació por dentro. Ni siquiera el lobo interior respondió. Lo llamó, intentó despertarlo, pero en su interior solo había un vacío gélido. El alfa, símbolo de fuerza, se había convertido en su propia sombra. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, gritó con todas sus fuerzas, un rugido tan fuerte que sacudió todo el castillo, pero aún así no podía moverse. La furia lo consumía, y con ella la desesperación. Destrozó todo a su alrededor, jarras, mesas, paredes. Quería destruirlo todo, pero su cuerpo no respondía. Era como si la maldición se burlara de él, permitiéndole sentir todas las emociones, pero negándole el poder de actuar. Impotente, lloró. Lloró como un niño perdido. Nadie lo vio, nadie lo oyó. El alfa lloró solo. Con el tiempo, la furia se convirtió en silencio, y el silencio en resignación. Pasó horas mirando la puerta por la que nadie pasaba. El viento silbaba, las sombras se alargaban, y él permaneció allí, inmóvil, viendo cómo el polvo caía sobre el trono vacío. Aprendió a odiar la compasión. Odiaba las miradas compasivas de sus sirvientes, el miedo en los ojos de los pocos que aún lo obedecían. «No necesito a nadie», murmuró, aunque cada palabra dolía más que las heridas. El orgullo era lo que quedaba, y también lo que lo mantenía atrapado. A veces hablaba consigo mismo, como si intentara recordar quién había sido. «Eras el alfa», decía con voz temblorosa. «Eras el fuego», pero el eco le devolvía las palabras sin vida. Intentó sentir la energía que una vez corrió por sus venas, el rugido del lobo en su interior, pero solo encontró un silencio insoportable. Ya no era el líder, el protector, el compañero. Ahora era solo un hombre atrapado entre la culpa y la maldición, prisionero de su propio destino. Nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera los ancianos del consejo. Corrían rumores de que su presencia traía desgracias, que quien lo tocara compartiría su carga. Entonces, poco a poco, la distancia se convirtió en un abismo. Los muros que lo rodeaban ya no eran de piedra, sino de miedo, y el miedo era más fuerte que cualquier cadena. El castillo del Alfa se convirtió en un lugar maldito, y él en una leyenda viviente que preferían olvidar. Pero el olvido también es una forma de tortura. Cada amanecer lo encontraba igual, inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. Soñaba con volver a correr bajo la luna, con sentir la tierra bajo sus patas, con oír los aullidos de la manada. Pero los sueños eran crueles. Lo despertaban solo para recordarle que nada de esto volvería. Y entonces, entre murmullos, empezó a hablar con Lua, no con fe, sino con rabia. «¿Por qué yo?», preguntó. «¿Por qué el Alfa?». Pero Lua no respondió. Solo observaba desde lejos, testigo muda de la ruina, y sin embargo, algo en su interior se negaba a morir. Aunque su cuerpo permanecía inerte, el corazón del lobo seguía latiendo, lento, cansado, pero vivo. En sus momentos más oscuros sentía una presencia, como si alguien lo observara desde las sombras. No sabía si era la maldición que se burlaba de él o una fuerza que lo alcanzaba, pero en el fondo una chispa de esperanza comenzó a aflorar, pequeña, casi invisible, pero real, porque incluso el lobo más herido puede oír la llamada del destino. Y así, en medio del aislamiento, el silencio y la rabia, el destino empezó a tejer algo nuevo. No un milagro repentino, sino un encuentro inevitable. Algo, o alguien, estaba a punto de llegar. Alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarse al Alfa sin miedo. Alguien que no rehuiría su rugido, ni su tristeza. Una mujer
una compañera rechazada por el mundo, pero elegida por el corazón del lobo. La primera vez que la vio, pensó que era una ilusión. Hacía tantas lunas que nadie se atrevía a cruzar las puertas del castillo que su presencia parecía un error del destino. Llegó en silencio, con pasos tan ligeros que ni siquiera las piedras protestaron. Su vestido era sencillo. Sus manos temblaban y sus ojos, grandes, profundos, llenos de algo que el alfa ya había olvidado, brillaban como si albergaran antiguos secretos. No era una guerrera ni una curandera, era una mujer del pueblo, una loba solitaria, rechazada por la manada durante años. Pero esa noche el destino la condujo al corazón de la maldición. Dicen que los caminos del destino no se eligen, se sienten, y ella lo sintió. Durante días escuchó una llamada que no podía explicar, un susurro que la despertaba en mitad de la noche, una voz que pronunciaba su nombre con ternura. Algunos decían que estaba loca, otros que Lua le hablaba, pero su corazón sabía la verdad. Necesitaba ir con el alfa, aun sin saber por qué, aun con el miedo apoderándose de su pecho. Caminó sola por la niebla, guiada solo por la fe y algo más fuerte que el miedo, la compasión. Cuando las puertas del castillo se abrieron, el viento traía el olor del abandono, polvo, sangre seca, silencio. Respiró hondo y avanzó, como si cada paso fuera una plegaria. Los lobos guardianes no la detuvieron. Nadie lo hizo. Era como si el lugar mismo la estuviera esperando. Y allí, al final del pasillo, lo vio, sentado en el trono, con la mirada fija en la nada, envuelto en sombras. El alfa, el maldito. Su presencia inspiraba respeto incluso en las ruinas. No necesitaba moverse para que el aire temblara a su alrededor. Pero sus ojos estaban vacíos. Dio otro paso y el sonido de una respiración rompió el hechizo de silencio. El alfa levantó la vista por primera vez en meses. No habló, pero el rugido en sus ojos fue suficiente para hacer huir a cualquiera, no a ella. Le temblaron las piernas, pero no retrocedió. Sintió que si lo hacía, algo en su interior también se rompería. Entonces bajó la cabeza y habló en voz baja. No vine a temerte, vine a servirte. Palabras sencillas, pero dichas con una fe que derribó los muros invisibles del orgullo. La observó durante largos minutos, en silencio. Luego rió, una risa amarga, rota, sin alma. ¿Servirme? ¿No ves que ya no soy el alfa? ¿Qué podría darte alguien que ni siquiera puede ponerse de pie? Ella lo miró con ternura. No vine a pedir nada, vine a devolverte lo que perdiste. Por un instante, algo en su interior se encendió, quizás curiosidad, quizás ira, no lo supo. Solo sintió los latidos de su corazón con un eco olvidado, pero apartó la mirada rápidamente. Vete, no necesito a nadie, ni siquiera la compasión de un lobo rechazado. Pero ella no se movió. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Él la ignoró, gruñó, le lanzó palabras duras, intentando quebrantar su determinación. Pero ella permaneció. Cocinaba, limpiaba, atendía las heridas que aún supuraban en su piel. Le hablaba incluso cuando fingía no oírlo. Le contaba historias de la gente, de las flores de la colina, del río que fluía incluso sin ser visto. Poco a poco, el aire cambió. El silencio se volvió menos denso. Las sombras parecían menos crueles, y Dirk, aunque no lo admitiera, algo en su interior comenzaba a despertar. Una noche, ella entró en su habitación en silencio. Él dormía, o fingía estarlo. A la tenue luz de la luna, su rostro revelaba la tristeza que se escondía en sus facciones. Ella se acercó y le cambió las vendas de las piernas, con manos tan delicadas que el alfa creyó que estaba soñando. Por un instante sintió calor, no físico, sino conmovedor.
un calor que no había sentido en años. Quiso abrir los ojos, pero no lo hizo. No quería romper el hechizo. Era como si, por fin, el silencio comenzara a sanar. Ella, por su parte, no dormía. Todas las noches rezaba junto a su cama, pidiéndole a la luna que lo perdonara, que le devolviera la capacidad de moverse, de sentir. No sabía si era amor, compasión o fe pura, pero su alma ya estaba entrelazada con la de él sin pedirle permiso. Los sirvientes murmuraban que estaba perdiendo la cabeza, que cuidar de un alfa maldito traería desgracias, pero ella sabía algo que nadie más sabía. A veces, los lobos más peligrosos no necesitan una espada, necesitan un corazón dispuesto a quedarse. Él, atrapado por el orgullo, empezó a notar su ausencia cuando se fue. No lo admitía, pero la esperaba. Oía sus pasos a lo lejos, su suave voz cantando, y por primera vez en mucho tiempo, el castillo volvió a la vida. No entendía qué sucedía, pero había una nueva paz, una calma que lo desafiaba, porque la presencia de esa mujer, tan pequeña, tan silenciosa, era más fuerte que cualquier maldición. Sin saberlo, ella ya había comenzado la sanación, y así, sin promesas ni juramentos, una conexión invisible comenzó a formarse entre ellos. Aún no era lujuria ni amor, era algo más puro, más profundo. El alfa no lo aceptaba, pero tampoco podía negarlo. Cada vez que la veía, algo en su pecho le dolía, y al mismo tiempo sanaba. No sabía que ese dolor era la primera señal de transformación. No imaginaba que esa mujer, la loba rechazada, sería el latido que devolvería la vida a su espíritu. Y la luna, eterna testigo, sonrió en silencio. El alfa se despertó una mañana con el corazón acelerado, no por un sueño ni por el dolor, sino por el sonido de su voz. Ella estaba allí, en el mismo lugar de siempre, preparando una infusión y cantando algo tan suave que ni siquiera el viento se atrevía a interrumpir. Por un momento consideró quedarse callado, solo para escuchar, pero el orgullo habló primero. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?», gruñó con dureza. Ella lo miró sin miedo. «Hasta que te recuperes». Fue entonces cuando la ira o el miedo se encendió. «No necesito tu compasión», gritó, golpeando la mesa con el puño. El sonido resonó por todo el salón. Ella, sin embargo, no se movió. Ese día fue diferente. La tensión se palpaba en el aire, como si incluso las paredes respiraran con dificultad. Cada palabra era una herida fresca. Intentó humillarla, provocarla, obligarla a rendirse. ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué puede entender un lobo rechazado de la vergüenza de un alfa? Ella respondió con calma. El rechazo duele igual, ya sea en el trono o en la tierra. Esa frase lo golpeó con más fuerza que cualquier espada. Por un segundo, el silencio fue su única defensa. Quiso responder, pero las palabras murieron en su garganta. No estaba acostumbrado a que lo vieran, de verdad. Los días siguientes fueron un campo de batalla invisible. Cada mirada, cada gesto, era un desafío. La trataba con frialdad, pero la seguía con la mirada. Fingía no oírla, pero recordaba cada palabra. Era como si su presencia despertara todo lo que había enterrado. Miedo, culpa, nostalgia. «No sabes con quién te metes», murmuraba por la noche mientras ella dormía junto al fuego. «No soy un hombre, soy una maldición». Pero en su interior la duda crecía. ¿Y si ella no hubiera venido por lástima, sino para liberarlo? Una tarde, el alfa perdió el control. Ella insistió en limpiarle las heridas, y él, cansado de su insistencia, la agarró del brazo con fuerza. «Te dije que te fueras», rugió. Sus ojos ardían de furia, pero debajo había miedo. Miedo a sentir, miedo a la dependencia, miedo al amor.
Ella no lo soltó. Lo miró a los ojos y dijo con calma: «No le temo al lobo. Temo que el hombre que lleva dentro muera sin luchar». Esas palabras lo destrozaron. Lentamente le soltó el brazo. Se giró como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Por primera vez, el Alfa tembló. Esa noche no habló con nadie. Pasó horas observando el fuego, viendo las llamas danzar como si se burlaran de él. Recordó el momento en que la maldición cayó sobre él, las voces de los dioses, la sensación de perder el control. Se preguntó si realmente había sido un castigo o una segunda oportunidad disfrazada de ruina. Su voz resonó en su mente: «Hasta que te levantes de nuevo». Pero, ¿y si alzarse significaba abrir su corazón de nuevo? Al amanecer, lo encontró despierto. El silencio entre ellos ya no era el mismo. Era un silencio que lo decía todo. Cuando ella se acercó para cambiarle las vendas, él no se apartó. Por primera vez dejó que lo tocara sin resistencia, y aunque sus palabras seguían siendo ásperas, su respiración lo delataba. Cada roce era una nueva grieta en el muro que había construido. La maldición seguía ahí, sí, pero algo más fuerte emergía: la vulnerabilidad. Pero comenzaron los murmullos entre los sirvientes. Decían que lo estaba hechizando, que su presencia era peligrosa, que el Alfa, al permitirle quedarse, los estaba condenando a todos. Los rumores llegaron a sus oídos y se enfureció, no con ellos, sino consigo mismo. «¿Qué me pasa?», murmuró. «Antes era el cazador, ahora soy la presa». Esa confesión, dicha al aire, fue el comienzo de su rendición, porque nada aterroriza más a un Alfa que necesitar a alguien. Ajena a las intrigas, se mantuvo fiel a su misión. Lo cuidó, lo sirvió, oró, pero cada vez que lo miraba sentía el peso de su lucha. Sabía que no era contra ella, sino contra sí mismo, contra la culpa, la soledad, el deseo de volver a ser quien era. Y sin embargo, algo en su interior le decía que la batalla apenas comenzaba, que su dolor no era el final, era el camino. Una noche de tormenta, el Alfa la encontró en el pasillo, empapada por la lluvia que caía del techo. Sostenía una vela y la luz titiló entre ellos. «¿Por qué no te vas?», preguntó él con cansancio. «Porque aún no hemos terminado», respondió ella. «¿Y si no quiero que me salven?». Sonrió con esa mezcla de ternura y desafío que lo desarmó. «Entonces me quedaré hasta que lo hagas». El fuego del orgullo y el frío de la rendición se mezclaron en ese instante, y la luna, oculta tras las nubes, los observó en silencio. Desde aquella noche algo cambió. Él seguía resistiéndose, pero su furia ya no tenía la misma fuerza. Cada vez que intentaba odiarla, terminaba buscándola con la mirada. Cada vez que la rechazaba, anhelaba su regreso. Era como si la maldición, en lugar de castigo, se convirtiera en un espejo, porque ante ella o se destruía a sí mismo o se salvaba, y en el fondo, aunque no lo admitiera, ya lo sabía. Ninguna maldición es eterna cuando alguien se atreve a amar lo que todos temen. Y así, mientras la lluvia caía sobre el castillo y el fuego titilaba por los pasillos, el Alfa se dio cuenta de algo que lo aterrorizaba más que la furia o el dolor. Por primera vez en años, no quería estar solo. Aún no lo entendía, pero esa sensación sería el comienzo de su redención y también del peligro que le aguardaba. Los días habían cambiado desde aquella noche. No fue una promesa ni una palabra lo que lo cambió todo. Fue el silencio, un nuevo silencio, lleno de algo que aún no podían nombrar. Ya no era la fría distancia de antes, ni la tensión de una batalla. Era algo más. Cada vez que ella entraba en la habitación, el aire parecía calmarse. El Alfa fingía ignorarla, pero su respiración lo delataba.
Cada gesto suyo, cada roce accidental, era una chispa que reavivaba el fuego que creía extinguido. Y en ese fuego, algo en su interior empezó a despertar. Ella seguía cuidándolo con la misma paciencia. Le leía en voz baja antiguas historias de lobos y dioses, de amores imposibles y maldiciones rotas. A veces cerraba los ojos y fingía dormir solo para escucharla un rato más. En esa voz encontraba una paz que había olvidado. No entendía por qué, pero cada palabra parecía alejar la oscuridad un poco más. Era como si esta mujer albergara una luz oculta, una fuerza que no era de este mundo, y aunque su orgullo aún resistía, su corazón empezó a ceder. Una mañana dejó una flor seca sobre la mesa, encontrada entre las ruinas del jardín, para recordarte que incluso lo que parece muerto puede volver a florecer. No esperaba una respuesta, pero él tomó la flor y la guardó. No dijo nada, no hacía falta. En ese gesto silencioso, ambos comprendieron que algo estaba cambiando. Esa compasión había cruzado una línea invisible, convirtiéndose en conexión. Y esta conexión, tan pura y peligrosa, ya no podía romperse. En los pasillos del castillo, los rumores crecían. Los sirvientes decían que la maldición se estaba debilitando, que los ojos del alfa volvían a brillar. Algunos lo veían como un milagro, otros como una amenaza, pero a ella no le importaba. Su mundo se limitaba a esos momentos con él, leyéndolo, cuidándolo, escuchando su respiración tranquila mientras el fuego crepitaba. Era una rutina sagrada, donde el tiempo dejaba de existir, donde el dolor hallaba descanso. Una tarde, mientras el sol se ponía entre las nubes, una ráfaga de viento apagó las velas. Ella tropezó y él, sin pensarlo, extendió la mano. Fue un reflejo, un instinto. La tocó. Por primera vez desde la maldición, su cuerpo respondió a su voluntad. El roce fue breve, casi irreal, pero suficiente para que ambos sintieran algo más que calor, sintieran vida. Él abrió los ojos, sorprendido, incrédulo. Ella sonrió, y por primera vez, el alfa no sintió miedo. Sintió esperanza. A partir de entonces, comenzó a observarla con otros ojos. Ya no como la mujer que lo servía, sino como la fuerza que lo mantenía en pie. Percibió detalles antes invisibles. El ligero temblor de sus manos, el brillo de su cabello bajo la luna, la forma en que murmuraba su nombre cuando creía que dormía. Y, sin embargo, cuanto más la admiraba, más crecía su miedo. Porque el amor, esa palabra que juró no volver a pronunciar, comenzaba a tomar forma en su pecho. Y las maldiciones, lo sabía, siempre despiertan cuando el amor regresa. Ella también estaba cambiando. Ya no era la loba asustada que había sido al principio. Había encontrado en él algo que nunca había buscado, un propósito. No lo veía como un líder destrozado, sino como un alma que necesitaba ser recordada. Cada mirada suya era una promesa silenciosa. Cada cariño, una plegaria. No esperaba gratitud, solo quería verlo vivir de nuevo. Y en esa entrega, sin darse cuenta, también le entregó su corazón. No por obligación, sino por destino. A veces, de madrugada, sus manos se tocaban sin querer. Ninguno hablaba, ninguno se inmutaba. En esos pequeños gestos el universo parecía detenerse. No había promesas ni juramentos, solo la silenciosa certeza de que algo divino se movía entre ellos. Los lobos del bosque volvieron a aullar en la noche, como si reconocieran la vibración del renacimiento de la manada. El castillo, antes silencioso, volvió a respirar. Pero el destino, caprichoso como es, nunca permite que la paz dure mucho. En algún lugar del bosque, alguien observaba, ojos que no eran ni de hombre ni de lobo. La maldición no se había disipado, simplemente esperaba.
y aunque el alfa comenzó a sanar, la sombra que lo había condenado se agitó. El vínculo entre ellos había despertado algo antiguo, algo que ni siquiera la luna podía ignorar, y así, mientras el amor crecía en silencio, también lo hacía el peligro. Esa noche, mientras ella se acostaba a descansar, él susurró su nombre por primera vez. Su voz temblorosa rompió meses de silencio. «Gracias», dijo, una palabra sencilla, pero cargada de todo lo que no podía confesar. Ella no la oyó. O tal vez sí. El viento llevó su voz hasta donde ella dormía y sonrió sin saber por qué. Porque, entre la maldición y la esperanza, el alfa comenzaba a amar. Esa noche, la luna llena bañó el castillo con una luz pálida, casi irreal. El viento soplaba contra las ventanas, trayendo consigo un murmullo ancestral, como si las montañas susurraran su nombre. Alfa durmió, pero su sueño no fue tranquilo. Las sombras del pasado lo atormentaban con la ferocidad de lobos hambrientos. Vio la traición, la caída, la maldición lanzada con una voz que aún resonaba en su pecho. Gritó en sueños, y el rugido estremeció las paredes. Ella corrió a la habitación, descalza, sin pensar. Al verlo forcejear, lo abrazó. «Tranquilízate, se acabó», susurró. Pero algo cambió en el aire. El aire se densificó, las llamas de las velas titilaron. Su piel ardía, como si el fuego lo consumiera por dentro. «¡Suéltame!», gritó con voz bestial. Pero ella no lo soltó. Lo abrazó con más fuerza, presionando su frente contra la de él. «No vine a dejarte ir», dijo, y en ese instante algo invisible se quebró. Un suave resplandor recorrió su cuerpo, como si la luna misma hubiera descendido a la tierra, y entonces sucedió lo imposible. Su pie derecho se movió. Por un instante, un ligero temblor, pero real. Lo sintió, lo vio, y no podía creerlo. «No, no puede ser», murmuró con voz temblorosa. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Puede ser». La maldición reaccionó, rugiendo como una bestia herida. El aire crujió, las paredes vibraron, los lobos del exterior comenzaron a aullar, respondiendo a una llamada ancestral. Era como si el alma del alfa, dormida durante años, hubiera encontrado el camino de regreso. Pero con el despertar llegó el miedo, porque todo poder tiene un precio, y él lo sabía. Durante horas, el alfa no habló. Solo se miraba las manos, las piernas, como si pertenecieran a otra persona. Tocaba el suelo, la cama, el aire. Sintió, volvió a sentir el dolor, la ira, la vida. Ella se sentó a su lado, en silencio. Sabía que el silencio era sagrado, que no debía romperlo con palabras. Cuando por fin habló, su voz fue un susurro. «¿Qué me has hecho?». Sonrió, cansada pero firme. «Nada que no merecieras ya». Y esas palabras lo destrozaron más que cualquier hechizo. Al día siguiente, nadie lo creyó. Los sirvientes lo vieron de pie, aunque solo fuera por un instante. La noticia corrió por el pueblo como un milagro prohibido. Algunos decían que Lua lo había perdonado, otros que el lobo lo había hechizado. Pero ella sabía la verdad. No era magia, era amor, el tipo de amor que sana sin pedir permiso, que toca lo que el tiempo declaró perdido, un amor tan puro que incluso las maldiciones se inclinan ante él. Pero el alfa no celebró. En cambio, se encerró en sí mismo. El miedo le carcomía el alma de nuevo. Si puedo volver a sentir, también puedo perderlo todo de nuevo, pensó. La maldición aún le quemaba el pecho como una advertencia. Temía que cada paso lo llevara a la ruina. «No quiero volver a amar», murmuró al reflejo de la ventana. «No quiero recordar». Pero era demasiado tarde. En lo más profundo de su corazón, el amor había echado raíces, y las raíces no piden permiso para crecer. Ella lo observaba desde lejos, comprendiendo sin palabras.
Sabía que la lucha más dura no era contra la maldición, sino contra el miedo. Cada vez que ella se acercaba, él retrocedía. Cada vez que ella se alejaba, él la llamaba. Era un juego silencioso de gestos y miradas. Pero una noche, mientras le cambiaba las vendas, notó que la marca en su pecho, la marca de la maldición, comenzaba a desvanecerse, lenta, pero visiblemente, como si la oscuridad misma se rindiera. Fingió no ver, fingió que no le importaba, pero el temblor en su respiración lo traicionó. Había una parte de él que quería creer, una parte que en silencio rogaba a la luna por perdón. En sus sueños empezó a oír voces femeninas, antiguas, suaves, que lo llamaban. «Ríndete al amor y serás libre». Despertó sudando, con el corazón acelerado. Cada sueño era una advertencia y una promesa. La maldición persistía, pero el milagro ya había comenzado. Ella también cambió. Su piel parecía brillar bajo la luz de la luna, como si compartiera parte de su carga. A veces sentía la energía de la maldición en su propio cuerpo. Dolor, fiebre, fatiga. Pero no se quejaba, rezaba. Si debo soportar parte de su peso, que así sea. Y el destino, en silencio, anotaba cada palabra. Porque el amor verdadero no se mide por declaraciones, sino por cuánto se soporta en silencio por otro. El castillo, antaño un sepulcro, comenzó a latir con vida. Las flores marchitas del jardín renacieron. Los lobos se acercaron sin miedo, y el alfa, aunque aún en la sombra, ya no era el mismo. Había algo nuevo en su mirada, gratitud. No lo dijo, pero ella lo sintió. Y en medio del milagro nació una premonición, porque todo despertar tiene un precio, y el de ellos estaba por llegar. Esa noche, antes de dormirse, lo vio sonreír, solo por un segundo. Una sonrisa ligera, cansada y humana. Fue el primer amanecer del amor, y el último momento de paz antes de la tormenta. El amanecer llegó con un presagio. Los lobos del bosque no aullaron esa noche. El aire era denso y el castillo olía a miedo. Despertó con un extraño presentimiento. Pasos, voces, tensión. Al abrir la puerta, vio al consejo reunido en el pasillo. Los ancianos, los guerreros, los sirvientes, todos con la misma mirada fría. «Debe irse», dijo uno de ellos. «Su presencia altera el equilibrio. La maldición ha despertado de nuevo». Intentó hablar, pero el silencio del alfa la detuvo. Estaba allí sentado, con el rostro sombrío y los puños apretados. No dijo nada, y ese silencio dolió más que cualquier grito. La discusión se intensificó. Los hombres gritaban, las mujeres susurraban. Trajo el peligro a nuestras puertas. El alfa ha vuelto a sufrir. Esto no es amor, es brujería. Bajó la cabeza, sintiendo el peso de las palabras como piedras en el alma. No quería llorar, no delante de ellos, pero en su interior algo se rompía. Lo había dado todo, y aún así el mundo la rechazaba. Lo miró buscando un gesto, una palabra, pero la mirada del alfa seguía fija en el suelo. No por desdén, sino por miedo. Miedo de no poder protegerla, miedo de perderla. El consejo decidió: serás expulsada al amanecer. Ella asintió sin protestar. No era la primera vez que la expulsaban, no sería la última. Pero dolía más que nunca, porque esta vez dejaba atrás un corazón que empezaba a amar. Caminó hacia su habitación en silencio, recogiendo sus pocas cosas. La luna se ocultó tras nubes grises. El castillo parecía llorar con ella. Los lobos gemían en la distancia. La alfa permaneció inmóvil, atrapada entre el deber y el deseo. La maldición, silenciosa, observaba, esperando su decisión. Al amanecer, los guardias fueron a buscarla. Ella ya los esperaba, con la cabeza bien alta. «No hace falta que me acompañen»,
dijo con firmeza. Conozco el camino. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Se giró hacia el salón principal, donde él seguía inmóvil. Gracias por dejarme cuidarte, aunque me dolió. Y sonrió triste, pero libre. Dio el primer paso hacia la puerta. Entonces, el rugido del alfa resonó por todo el castillo. ¡Que nadie la toque! La potente voz rasgó el aire como un trueno. Los lobos de afuera comenzaron a aullar, reconociendo el rugido de su líder. Todos se giraron incrédulos. Alfa se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero se mantuvo en pie. Sus ojos ardían con un fuego ancestral, el fuego de la vida. Dio un paso, luego otro. Cada movimiento era un desafío a la maldición. Cada respiración, una victoria sobre el miedo. Se queda, declaró con la voz quebrada, porque fue la única que tuvo el coraje de quedarse cuando todos los demás huyeron. El consejo retrocedió, asustado. Nadie había visto algo igual en generaciones. «Esto es una locura», murmuró uno de los ancianos. «Esto es amor», respondió con una fuerza que no provenía del cuerpo, sino del alma. Se acercó a ella, y ella lo observó con lágrimas en los ojos. «Basta de miedo», dijo, tomándole la mano. «Si el precio de mi libertad es perderte, prefiero la maldición». Y en ese instante, algo brilló en su pecho. La oscura marca de la maldición se iluminó con un brillo plateado, como si la luna misma lo bendijera. Se hizo el silencio. Nadie se movió. Los lobos se reunieron ante el castillo, inclinando la cabeza. La brisa cambió. El aire olía a tierra mojada y esperanza. Ella tembló intentando hablar, pero él la silenció con la mirada. «No digas nada», murmuró. «Quédate quieto», y lo hizo. Lo sostuvo cuando sus piernas cedieron, lo ayudó a incorporarse, pero el poder que había despertado en él permaneció. Había fuego en su mirada, y algo más, una promesa. Los días siguientes estuvieron llenos de confusión y asombro. La noticia se extendió por la aldea, por las montañas, por las demás manadas. El alfa maldito vuelve a caminar. Una mujer ha roto la maldición. Nadie entendía cómo, pero todos lo sentían. El equilibrio del mundo se había alterado. Y en el centro de este cambio estaban ellos, dos almas que desafiaban la lógica, la historia y la propia luna. Pero el destino, por caprichoso que fuera, aún no había cobrado su precio. Una noche, el alfa soñó con una voz, la misma que lo había maldecido. «Crees que el amor libera, pero el amor también exige sacrificio». Despertó sobresaltado, con el pecho ardiendo. Ella corrió hacia él, angustiada. «¿Qué pasó?» «Nada», mintió, pero en el fondo sabía la verdad. Con cada paso que daba, la maldición se desvanecía, pero también se hacía más fuerte en las sombras. Algo oscuro se agitaba, y el precio por desafiar al destino aún no se había pagado. Aún así, esa noche, la abrazó fuerte. El miedo seguía ahí, pero por primera vez no importaba. «No sé qué me espera», murmuró, «pero si el final te acompaña, que así sea». Cerró los ojos y apoyó la cabeza en su pecho, justo donde una vez brilló la marca. Su corazón latía fuerte, firme, vivo, y por un instante el mundo pareció detenerse, la maldición, la luna o los dioses. Todos guardaron silencio, contemplando el milagro que habían jurado imposible, y en ese silencio nació algo nuevo. No fue una cura completa, ni el fin. Fue solo el comienzo de lo que estaba por venir, un amor tan fuerte que desafiaría incluso al destino. Pero al destino nunca le gusta que lo desafíen. La noche cayó con una calma insólita. El viento amainó, los lobos callaron y la luna, testigo de toda la historia, parecía más grande que nunca. En el corazón del castillo, la alfa observaba el fuego reflejado en sus ojos. Ya no había furia,
ni miedo, solo gratitud. A su lado, ella lo miraba en silencio. Habían sobrevivido a lo imposible. Por primera vez, la maldición parecía haberse rendido al amor, pero la luna, sabia y eterna, nunca brilla con tanta intensidad sin razón. Algo en lo profundo del bosque comenzaba a moverse. El alfa respiró hondo. «Nunca pensé que el amor pudiera doler tanto como la guerra», murmuró. Ella sonrió suavemente. «El amor también es una batalla, solo que se lucha con el alma». Le tomó la mano, y la marca en su pecho volvió a brillar, no con fuego, sino con una luz blanca, pura y viva. La maldición se estaba desvaneciendo. Los lobos del exterior se acercaron al castillo, aullando al unísono. Era como si todo el bosque celebrara la redención, pero entre los aullidos se alzó un sonido diferente, más profundo, más antiguo. Un rugido que no pertenecía a ningún lobo vivo. Lo sintió antes de oírlo. Un escalofrío la recorrió. «¿Oíste eso?», preguntó. Él asintió. El aire se agitó, denso, espeso, como antes de una tormenta. Sombras danzaban en las paredes, y una figura comenzó a formarse en la oscuridad, sin rostro, pero con una voz inconfundible. «Pensaste que rompiste mis cadenas, pero solo las moviste». Era la voz de la maldición. Ella retrocedió, temblando, pero él la sujetó. «No volverás a tomar lo que amo», rugió, su voz resonando por el pasillo. La sombra se tambaleó. La luna brilló con fuerza. El fuego del hogar se elevó, respondiendo al desafío. Las llamas cobraron forma. Un lobo hecho de luz. Era él, y no lo era. Era la esencia de su espíritu, el símbolo del vínculo que ni siquiera la muerte podía romper. «El vínculo entre ustedes no es humano, ni maldito, es sagrado», resonó la voz de la luna, suave y poderosa. El alfa la miró y sonrió. «Ahora lo entiendo». Dio un paso al frente y su cuerpo comenzó a disolverse en la luz. «No tengas miedo», dijo, envolviéndola. «Donde quiera que haya una luna, yo estaré». Gritó su nombre, pero el viento se llevó su voz. La luz la envolvió, cálida, viva, divina. El castillo se estremeció, las flores del jardín florecieron a medianoche y los lobos se arrodillaron. Cuando la luz se desvaneció, él ya no estaba allí. En el suelo de piedra, grabado en plata, estaba el símbolo de un lobo mirando al cielo, con la luna sobre su corazón. Cayó de rodillas, tocando la marca aún caliente. «No es un adiós, es una promesa», susurró, mientras sus lágrimas brillaban como el cristal. Pasaron las horas. El fuego se apagó, pero la noche seguía viva. Los lobos la rodearon, inclinando la cabeza. En sus ojos había respeto y reverencia. «Alfa», murmuró uno de los guerreros, y, por primera vez, la palabra era para ella. Se levantó lentamente. Su mirada ya no era la de una sirvienta, era firme, luminosa, ancestral. «No murió», dijo, «solo cambió de forma», y el viento pareció confirmarlo. El aire olía a tierra mojada, a nuevos comienzos. La luna, desde arriba, sonrió. Desde entonces, con cada luna llena, una silueta plateada corre entre los árboles. Dicen que es él, el alfa que desafió al destino. Ella lo siente, oye su presencia en sueños. A veces, al amanecer, una huella fresca aparece ante la puerta, profunda, imposible de negar. Sonríe, acariciando la marca en su propio pecho, la misma que una vez brilló sobre él, y susurra: «Aún cumples tu promesa». Una noche, contemplando el reflejo de la luna en el río, oyó una suave voz en su mente: «No temas a la oscuridad, solo recuerda quién te enseñó a ver en ella». Las lágrimas brotaron, no de dolor, sino de amor, porque los lazos que marca la luna nunca se rompen,
Son hilos invisibles que unen almas que se reconocen más allá de la vida. Y así el bosque aprendió su canción. Los lobos aúllan, las flores florecen y la luna sigue observando. En el corazón de la montaña nació una nueva leyenda, la del alfa que fue maldecido a caer y elegido para amar. Y cada vez que una mujer mira al cielo buscando esperanza, la luna susurra su nombre. Porque el amor, cuando es verdadero, no muere. Simplemente cambia de forma y sigue rugiendo en silencio. A veces las maldiciones no son cadenas, son pruebas, no para destruirte, sino para recordarte quién eres cuando todo a tu alrededor se derrumba. Y tal vez eso era lo que el alfa necesitaba aprender, que hasta los más fuertes pueden caer, pero solo los valientes se dejan curar. Porque no hay amor verdadero sin vulnerabilidad, ni redención sin entrega. Si alguna vez te sentiste roto, solo o sin voz, recuérdala, de la mujer que nadie vio, que todos rechazaron, pero que la luna eligió para cambiar un destino. Ella no tenía poder, ni riqueza, ni promesas. Él solo tenía fe y un corazón dispuesto a quedarse cuando otros se iban. Y fue esta fe, silenciosa, firme y obstinada, la que rompió lo que ninguna fuerza podía romper. Ahora os pregunto, ¿qué parte de ti necesita sanación? ¿A quién necesitas perdonar para que la maldición finalmente termine? Y tendrías el coraje de quedarte, como ella, cuando el amor duele, pero aún así vale la pena. Escribe en los comentarios qué despertó esta historia en tu corazón. Y también dime desde qué país estás viendo este vídeo. Quiero saber dónde está la luna iluminando tu noche hoy. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que el amor, incluso cuando duele, puede salvar. Porque tal vez, solo tal vez, la próxima historia que la luna decida contar sea la tuya.